Pues, bienvenidos a todos y a todas a la presentación del libro, que se había hecho ya una presentación en Mayagüez, del libro de Alberto, de su programa que soy Enderman. Ahora finalmente pues podemos presentarlo acá en la zona metropolitana y pues tener la oportunidad de compartir con nuestras amistades también de acá de la zona metro, los que son de la isla y de la zona oeste, pues sabemos, ¿verdad?, lo que es la experiencia de venir acá a Casa Alberto y bueno, a la experiencia que anteriormente hemos tenido de poder presentar libros de la editorial. Así que este es el de los libros de Alberto, de Editorial Arco de Plata. Este sería siendo el tercer libro que Alberto le publicamos en Editorial Arco de Plata. Alberto es parte del proyecto de Editorial Arco de Plata. Somos editores, profesores de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, 8 profesores que componemos el grupo editorial de Arco de Plata, y Alberto es uno de esos miembros fundadores del grupo de Arco de Plata. Yo llego un poquito como un año luego. La editorial se funda en el 2006 y yo llego en el 2007. Así que a partir de 2007 pues bueno, no inmediatamente me integré, pero ya poco a poco, ¿verdad?, pues en el proceso fui entrando a la editorial. Así que los primeros 2 libros de Alberto con la editorial Arco de Plata fueron 2 poemarios, entre ellos uno que ganó premio del Pen Club de poesía, ¿verdad?, sobre todo La lógica de los albides, que es el título de ese maravilloso poemario de Alberto, ganador del premio de poesía del Pen Club. También he aprendido, pues el primero fue he aprendido a conocer, Contigo he aprendido a conocer la noche, sí. Ese libro yo creo que fue cerca de cuando Emma, ¿verdad?, estaba, porque ustedes en ese proceso, tiempo estamos en ese proceso. Nos place, ¿verdad?, tenerte, Ricardo, y que esté presentando este libro de Alberto. No sé si es la primera vez que le presentas, es una presentación de tu libro, alguno de tus libros. Alberto, este sería tu primer libro. Así que nada, voy a leer unas breves notas de Ricardo, por si alguno pues no lo conocía o tenía la oportunidad ahora de conocerlo. Entonces así le voy a leer algo breve. Me voy a quitar los pejuelos porque veo mejor a veces sin ellos que con ellos. Entonces, el doctor Ricardo Rodríguez Santos es doctor en literatura caribeña, se desempeña como catedrático auxiliar en la Universidad de Puerto Rico en Carolina y como editor de Arete Boricua. Ha publicado los siguientes libros: Palimpsestos caribeños, Intertextualidad en el mundo alucinante de Reinaldo Arenas, esto fue en el 2013. El segundo libro, A merced de tu mirada, poemario, del 2019. En la hora de nuestra muerte, microficciones, 2022, mención de honor del Pen Club de Puerto Rico 2022. Además editó junto a Mayra Encarnación La era de la brevedad, antología de microrelatos puertorriqueños y ensayos sobre género en el 2021, también premiado por el Pen Club en el 2022, y Universos en breve, antología de microrelatos por escritores puertorriqueños, escritoras puertorriqueñas, 2023. Así que con esa breve nota biográfica de Ricardo, que va a tener, que nos va a hacer el honor, ¿verdad?, de presentar el libro, supongamos, que soy Enderman, del profesor Alberto Martínez Márquez, le damos el paso a la palabra al doctor Rodríguez Santos para que pueda hacer la presentación. Gracias. Así que un aplauso para el doctor Santos. Bravo. Gracias. Supongamos que soy Enderman. Presentar un libro no es una tarea fácil. Entre múltiples detalles deben considerarse aspectos como el contexto espacio-tiempo, el perfil del público que asiste y particularmente el autor. Comencemos con el autor. Alberto Martínez Márquez nació en 1966. Una búsqueda en las redes dice que es antólogo, artesano, activista cultural, dramaturgo, editor, ensayista, narrador, poeta, pero sobre todo un amigo brutalmente honesto, y agricultor. Presentar un libro de Martínez Márquez es un gran honor, pero también un gran reto. Aquí va nuestro intento. Narrador y poeta, o poeta y narrador, es decir, ¿quién predomina? ¿El orfebre del verso o el creador de anécdotas? Creo coincidir con Alberto cuando digo que él es sencillamente un trabajador de la palabra. Porque mientras lo leemos, vemos al poeta narrándonos historias,
Y es que mucho se ha escrito y hablado sobre los géneros literarios y sus fronteras. Y creo apropiado aquí mencionar algo al respecto. Desde hace algunos meses le pregunto a los poetas, ¿qué hace poesía a tu poesía? Todos titubean, pues es un asunto que no se discute fuera de la cátedra. Pero no entraré en esa discusión porque hoy hablamos de un texto narrativo. Y suena más pertinente hablar de qué hace a un texto uno narrativo. Edgar Allan Poe abordó la teoría del cuento y el efecto único. Sostuvo que un cuento corto debe ser diseñado de manera que cada elemento contribuya a un efecto único en el lector. Con esto se refiere a la impresión general o la emoción que la obra debe dejar en el lector. Y argumentó que cada detalle, desde la elección del tema hasta la selección de palabras y la estructura, debe contribuir a este efecto único, que busca impactar al lector de manera específica y memorable. Nathaniel Hawthorne, el autor estadounidense del siglo XIX, sugirió que el autor puede encontrar nuevas capas de significado al reexaminar y recontar historias familiares. En este sentido, él está interesado en la reinterpretación y la profundización de los temas a través de la repetición narrativa. Entre todas las reflexiones sobre el cuento que realiza Cortázar, destaca que abogó por la brevedad, la economía de recursos, la sorpresa, la experimentación y la participación activa del lector como elementos esenciales del cuento. Para Roland Barthes, narrar implica la articulación de eventos o acontecimientos en una secuencia significativa. Todos los autores mencionados nos ofrecen diversas posibilidades de acercamiento al concepto de narratividad que se perciben en diversos grados en el trabajo narrativo de Martínez Márquez. La búsqueda del efecto único, la familiaridad de las historias y los giros sorpresivos que implican al lector en la construcción del sentido. Hoy les hablaré sobre la más reciente colección de historias de Alberto Martínez Márquez, Supongamos que soy Enderman, con un repertorio de 12 cuentos y 28 microcuentos y microcrónicas. Martínez desarrolla un tejido textual cuyo hilo conductor es un diálogo con la vida desde una posición filosófica. De entrada nos encontramos con una cita de Ionesco que resulta un faro que guía el camino para comprender el universo narrativo del texto al plantear un tema central, el yo frente al otro. Y dice, si el universo no me pertenece, ¿a quién pertenece? Si no soy su amo, ¿por qué no lo soy? ¿Cómo ocurre que el universo no sea yo? ¿Por qué es otra cosa? De un lado estoy yo, del otro lado todo lo demás. Cierro esa cita. El libro se titula Supongamos que soy Enderman, que es el mismo del texto inicial y que anuncia en gran medida los elementos que conforman parte del universo narrativo del autor, ya adelantado en la cita de Ionesco, y que me doy el permiso, no a mí, sino al otro, de comentar un poco. El relato comienza así: supongamos que soy Enderman, supongamos que no lo soy y que Enderman está al otro lado. Así comienza un juego literario en el que el escritor trabaja con la realidad virtual y ficcional, pues si se recurre por ejemplo a Google para buscar un poquito de luz, encontramos que el cuento está basado en la historia del músico polaco Szpilman, sobreviviente del Holocausto debido a la ayuda de un oficial nazi, y que Enderman es un personaje del mundo de juegos electrónicos que resulta ser un monstruo que solo gruñe. Pienso que el autor quizás pretende mostrar un retrato de la humanidad monstruosa, pero también la posibilidad de redención por la belleza a través del arte. Este relato que abre el libro muestra ese hilo conductor que permea a lo largo del conjunto de historias que nos regala el autor. Los 11 relatos restantes de esta primera parte se enfocan en temas que van desde lo absurdo hasta lo fantástico,
Lo ridículo, a veces rayando en lo risible, a veces en lo grotesco, se percibe en cuentos como Pacín, en el que se manifiesta la tragedia del cubano de a pie. El relato Escribir tu cuerpo aprovecha para hablar del cuerpo como origen de la belleza, además de que en este relato se insiste en la capacidad comunicativa del silencio. Aquí se menciona sobre 15 veces el silencio, porque es un elemento fundamental en los cuentos y sobre todo en los microcuentos que comentaré más adelante. La visión de una humanidad caótica, fea e hipócrita puede leerse en el relato Doña Amelia. Le sigue el gran finale, en el que la voz narrativa plantea con gran ironía una burla de la humanidad. Pienso que en este cuento se reflexiona sobre la generación más actual, que si bien pone todo en duda, lo hace muchas veces desde la ignorancia y la irracionalidad. Por cierto, si caminando por ahí usted siente el eco de un mugido, huya. Le siguen los relatos insólitos, Pepe y aquel objeto que colgaba de la pared. 3 historias que exploran desde lo ridículo y lo extraño y cruel de la vida cotidiana en los primeros 2, y una actitud irreverente e iconoclasta en el tercero. En La vara de aceite, Martínez Márquez parodia el género policial en un relato en el que no todo es lo que parece. Este es un texto que tiene tela para una narración más extensa, quizás una novela. Eres una mierda, Clever, Bilbao y de seguro una teoría de la ficción conforman el último segmento de esta primera sección del libro. En estos cuentos, los individuos comunes y corrientes actúan como un microcosmos reflejo de una humanidad sumamente violenta. La segunda parte del libro trabaja con el ejercicio de la microficción. Dicen que la microficción está de moda, dicen que no es nada nuevo, dicen que no se sabe qué es, dicen. La microficción, también llamada minificción, nanoficción, entre otros muchos nombres más, produce textos breves y brevísimos, narrativos y no narrativos. Martínez Márquez elabora textos hiperbreves para atraer aún más la atención del lector, que deberá comprometerse en la creación de sentidos, pues la microficción depende mucho de técnicas y estrategias literarias con las que se puede desarrollar con cierta efectividad una historia en un espacio que generalmente oscila entre las 200 y 300 palabras. Para esto se utilizan recursos como la metaficción, la intertextualidad y la elipsis, la parodia y la ironía. La tarea del lector comprometido es rellenar los huecos, lo no dicho, o establecer los vínculos con un texto externo y configurar el tono paródico. Esta segunda sección, con el subtítulo de Ejercicios de la cólera, consta de 28 micros, entre los que el escritor denomina microcuentos, nanorrelatos y microcrónicas. El micro que abre la sección insiste en el tema que sirve como hilo conductor del libro: la cólera hacia uno mismo, es decir, el daño autoinfligido. Recorre cada micro de una manera u otra para mostrarnos a los humanos en un proceso de deshumanización cada vez más acelerado. Y lo estamos, principalmente porque no nos reconocemos en el otro, que en última instancia somos nosotros mismos. Vivimos alienados, formando nuestro yo como el protagonista de fragmentos. Y eso parece bastar para creernos que somos felices. Veo a Cortázar en cada texto de este libro. Veo sobre todo a Borges y su poema El Otro, que es cortito y dice así: en el primero de sus largos miles de hexámetros de bronce invoca el griego a la ardua musa o a un arcano fuego para cantar la cólera de Aquiles. Sabía que otro, un dios, es el que hiere de brusca luz nuestra labor oscura.
Siglos después diría la Escritura que el Espíritu sopla donde quiere. La cabal herramienta a su elegido da el despiadado Dios que no se nombra. A Milton las paredes de la sombra, el destierro a Cervantes y el olvido. Suyo es lo que perdura en la memoria del tiempo secular. Nuestra, la escoria. ¿Es acaso esta voz narrativa de los relatos de Martínez Márquez nuestro cantor de Aquiles contemporáneo? Es la palabra, ese fuego arcano que no cesa de recordarnos que lo único que nos queda es eso, la escoria. Le siguen a este extraordinario microcuento una serie de micros que desarrollan diversos acercamientos a variados temas: la cotidianidad, la literatura, la existencia, los mitos, incluso juega con la metalexis. El micro, la desaparición, es un excelente ejemplo de metalexis, y como es cortito lo leemos rapidito. La desaparición. Las casas y sus habitantes se habían desvanecido en el sector 8. Juan y Lino venían de allí a toda prisa. Laura no creía lo que escuchaba. Se fueron así, sin más, repetían a coro. ¿Y Manuel?, le preguntó ella a los dos hombres. Estos se miraron conturbados. Creíamos que estaba aquí contigo, se adelantó Lino. Juan se rascaba la cabeza tratando de recordar la última vez que vio al joven barbudo. No quiero pensar que regresó al sector 8 por Berenice y Francisco, exclamó. Todos permanecieron en silencio. Los personajes estaban confundidos. El narrador también estaba aturdido. Algo andaba mal con su novela. Detrás de la pantalla de la computadora portátil, el autor se cuestionaba el paradero de Manuel. Le había perdido la pista en el capítulo 12 y ya en el 18 se había extraviado. Esto lo puso muy nervioso, pero aún así siguió escribiendo. Laura recordó algo que el barbudo le había dicho antes de ingresar en el sector 8. Ella se acercó a Juan y a Lino y les contó todo en voz muy baja. El escritor apenas podía escuchar la conversación. Comenzaba a perder control de su escrito. ¿Pero qué se creen mis personajes?, gritó a la pantalla. Apartó los dedos de las teclas. Laura miró en dirección de la pantalla. Los otros dos la imitaron. Un horror indescriptible hizo presa del narrador. Entonces, una mano que solo él conocía en palabras tocó su hombro derecho. En esta parte, nuestro escritor reseñado subtitula algunos micros con el epígrafe de crónicas, lo que entiendo que es una manera de trabajar también los conceptos de memoria y recuerdo. La crónica supone un relato real y no ficcional, pero ¿qué es real? ¿Qué es la realidad? En el micro, la Odisea final alternativo, Martínez vuelve al mito, al recurso del intertexto, para demostrar la riqueza de la literatura, su capaz de evolucionar y mutar en algo siempre igual, siempre nuevo. En Invención de la ciudad, el enfoque filosófico existencial y trabaja los conceptos del tiempo y la vida, la realidad y la nada. Paréntesis, se inserta en el tema de las relaciones interpersonales y la importancia relativa que cada cual le otorga a su situación particular. Entonces llegamos a una joya de microrelato que se llama Robo. Y este es más cortito todavía y quiero leerlo. Robo. En un principio no tenía historias propias que contar. Tampoco era mucho lo que había vivido como para armar un testimonio coherente o elocuente de mi persona, y menos un registro aceptable de mi experiencia. Me di a la tarea de plagiar identidades, calqué remembranzas, usurpé relatos ajenos, robé anécdotas, escuché detrás de muchas puertas, memoricé nombres de lugares impronunciables. Con esto armé todo lo que soy ahora, un fragmento de cada palabra existente, acechada por una infinidad
de truncos deseos. Robo es una reflexión de cómo se forma nuestro yo literario. Martínez Márquez replantea la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, que estamos hechos de pedacitos de otros y que la unidad de todos se logra con el deseo. Silencio también merece detenerse a comentar. Evocando a Borges, el autor se inventa un filósofo griego para desarrollar la idea de la importancia de los silencios. Y mira que tuve que buscar ese nombre. Los siguientes micros, El rapto, Julia y No te lo crees todo, van desarrollando los temas desde una parodia bíblica, la vida y el amor, y una reflexión acerca de lo ficcional. Martínez Márquez continúa con las alusiones al Quijote y diversos acercamientos a temas acerca de la vida y lo ridículo de la existencia, lo fantástico y lo cotidiano. En fin, este libro cumple a cabalidad con la premisa de que la función de la literatura es inquietarnos, invitarnos a pensar, pues, ¿qué mejor manera de lograr este objetivo que escribir sobre el ser humano y sus altas y bajas? Esta colección de relatos y micros está cuidadosamente pensado y perfectamente escrito. Les invito a degustarlo, pero advierto, los relatos exigen que el lector se involucre y de seguro al entrar usted no saldrá ileso. Termino con la lectura de una cita que me parece que recoge muy bien la esencia de este libro, que se ampara en el silencio. Corrían los años 80 cuando el Tao de Physique, no sé si lo leí bien, de Capra, un manual que aspiraba a reunir la filosofía oriental con la ciencia de Occidente, nos dijo en el Tao: 30 radios se juntan en el cubo. Eso que la rueda no es lo útil. Ahuecada la arcilla es olla. Eso que no es la olla es lo útil. Gracias. De esa obra. Yo voy a leer una nota breve de Alberto también, ¿verdad? Para que tengamos noción de nuestro autor y de nuestro querido compañero, el autor de La Aguadilla. Así que lee así. Alberto nació en 1966 en Bayamón, Puerto Rico, pero honestamente ya es más aguadillano que yo. Después de casi 30 años ya casi en Aguadilla, pues bueno, ya nos hemos transformado en otras áreas geográficas de nuestro país. Ha publicado numerosos ensayos críticos en revistas arbitradas y también, por supuesto, tiene una serie de libros que se encuentran en los primeros libros que Alberto publicó. El título se titula El límite volcado, antología de generación de poetas de los 80, en colaboración con Mario Cancel, en el año 2000. Las formas del vértigo, poesía 2001, que yo entiendo que este fue tu primer poemario publicado, ¿verdad? Las formas del vértigo. Vamos a ver si lo reeditamos, ¿verdad? Si hay una posibilidad de reeditarlo con Arco de Plata. Así que tenemos ese proyectito pendiente. Premio del Templo de Puerto Rico, Frutos Subterráneos, Poesía 2007, Contramundo, Cuentos 2010, Contigo he aprendido a conocer la noche, poemario también 2011, que ese fue el primero con Arco de Plata, Muerte en Familia 2013, Los Avatares de la Palabra, Ensayos 2016, La Lógica de los Aldides, Premio de Poesía de Templo 2016, como se va el tiempo ya casi 8 años. De ese libro me recuerdo haberlo presentado, haberle estado como maestro de ceremonia en la presentación de ese libro en el 2016 y aquí mismo, así que los años son. Y también está Historias Amarradas, que es una colaboración con Emma Rodríguez, la esposa de Alberto. Asimismo ha publicado en volúmenes de obras de teatro, titulada Teatro Desechable, en el 2020. Es fundador y editor de la revista Letras Salvajes, una revista digital, que Alberto es fundador de ella desde 2003 hasta el presente, y actualmente es el director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, donde labora como docente desde 1997. Así que ya Alberto en Aguadilla, bueno, la zona oeste lleva casi ya
casi los 30 años. Así que sin más preámbulo dejamos al autor de este libro que estamos presentando hoy, que ha presentado magistralmente Ricardo, titulado Santo, un gran amigo, también compañero, profesor. El profesor, como ustedes saben, en la Universidad de Puerto Rico, en Carolina. Yo estoy al otro extremo, que es la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Y ciertamente es una presentación que me deja pensando sobre los propios textos, hacia dónde se dirigen, porque uno siempre, ¿verdad?, busca la manera de que el texto llegue al lector, pero no va a ser siempre la misma lectura para todo el mundo, ¿okay? Como tampoco la escritura de un escritor va a ser la misma escritura siempre. Yo siempre he dicho que yo aspiro a lo que se llama la heterografía, la escritura de lo múltiple, y eso de alguna manera se refleja en el texto. Yo diría que yo llevo escribiendo narrativa desde los años 80, porque llegué a publicar en revistas, la revista Somante hace muchos años, cuando don Félix Franco Oppenheimer me pidió unos textos y le envié unos cuentos bien incipientes, que de hecho uno de ellos, releyéndolo, me pareció como que podía de nuevo, o sea, podía modificarlo, ¿verdad?, y traerlo a un próximo volumen. Vamos a ver, ¿verdad?, si eso es posible, porque yo sigo escribiendo, pero me he tenido que diversificar, ¿verdad?, entre lo que es la poesía, el teatro, pero estoy más trabajando con la cuestión del teatro, la narrativa, y tengo 2 novelas que están inconclusas, así que estamos bregando con eso también, más los ensayos. El asunto aquí es que un poquito más adelante me tocó tomar un taller de cuentos con Emilio Díaz Valcárcel, y me acuerdo que él me había publicado unos poemas en la revista Cupey, hace mucho tiempo de eso, sobre los 80, cuando Ana y yo estudiábamos en Río Piedra, ¿verdad? Aquí está Ana María Fuster, una de las grandes narradoras de este país. Quiero, ¿verdad?, hacer constar su presencia, igual que la de Eric Rivera, que es novelista, y Amarilis, que también es cuentista, que está por acá. La cosa es que don Emilio Díaz Valcárcel me dice en un momento determinado: mira, Martínez, dedícate a la poesía. Pero yo, como soy una persona extremadamente testaruda, seguí trabajando de alguna manera los cuentos. Y hacia finales de los 90, pues ya tenía algunos, lo que hoy día se llama microcuentos. Se publicaron en el 92 en una revista que tenía Max Resto, llamada En Paréntesis, creo que era, una revista que se hacía con mimeógrafo y se grababa, ya eso no existe. Y entonces así, poco a poco seguí escribiendo, pero de una manera como un caracol, ¿no?, poquito a poquito, hasta que entonces se embocó en el libro Contramundos, que se publicó con La Negra en el año 2010. ¿Por qué menciono Contramundos? Porque tengo que empatarlo con este libro. La tercera parte de Contramundos, si uno lee el libro, ahí la evolución mía, ¿verdad?, como narrador, ¿verdad?, desde unos cuentos que son bien poéticos, ¿verdad?, a unos cuentos que van entrando más a la narratividad hasta llegar precisamente a lo que debe ser un cuento, ¿verdad?, por lo menos a mi juicio. Y esa tercera parte de ese libro, esto vendría siendo la continuidad de eso, ¿verdad?, ese interés. ¿Y qué fue lo que me motivó a poder trabajar estos libros y publicar estos libros de narrativa? Precisamente cuando yo enseñaba en el programa de maestría de creación literaria en Sagrado Corazón, de la cual Eric fue uno de mis estudiantes, ¿verdad? De hecho, yo creo que Eric fue del último grupo que yo atendí en aquel tiempo. Yo había empezado a dar clases en el 2006, si no me equivoco, y tuve una playa de estudiantes que ahora son narradores, muchos de ellos. Pero algo, enseñando narrativa puertorriqueña, era el curso que yo daba, empecé a mirar lo que los estudiantes entregaban con su trabajo, y empecé a decir: caramba, yo también debo ponerme para mi número, rescatar lo que tenía. Cuando vi que era imposible continuar con una línea que ya llevaba, dije: pues voy a hacer otro. Así que ese primer libro lleva esas 3 formas. Este tiene 2 partes, como dijo Ricardo. Una parte que es lo que llamo propiamente los cuentos, que van de 2, 3 páginas, 1 página. ¿Okay? Hay un desarrollo de los personajes. ¿Okay? Hay también unas atmósferas, ¿verdad?, unas descripciones de atmósfera, etcétera, etcétera. Hay un cuento ahí que a mí me gusta muchísimo, que se llama Eres un mierda clever. ¿Okay? Que es un problema que tienen 2 personas una persona en una oficina, y es lo que sería una especie de narrador infidente. ¿Qué es un narrador infidente? Pues un narrador en el que uno no puede confiar todo lo que dice, ¿okay? Porque puede ser que él exagere
algunas cosas. Y es un tipo que de pronto llega a otra persona a la oficina y él piensa que le está arrebatando su mundo. Incluso se lleva a una antigua amante que tenía y todo eso. Entonces, este hombre empieza a tener hasta problemas de salud. No le cuento más porque para que compren el libro lo lean, porque coño, o sea, hay que leerlo. Pues la situación es la siguiente, ¿no? Ese cuento, yo me divierto mucho cuando yo escribo los cuentos y hasta me río solo, ¿sabes? Me pueden ver riéndome y tengo que parar un rato y volver otra vez, porque una de las características de mi narrativa es el humor. A veces un humor bastante cáustico, a veces puede ser un humor que puede irritar, pero de eso se trata, ¿okay? Hay un cuento ahí que puede causar también alguna desavenencia porque trata un tema que va entre lo religioso y lo profano, que es aquel objeto que colgaba en la pared, ¿okay? A veces la gente me pregunta si estas cosas me han pasado. Bueno, puede que algunas cosas tengan origen en circunstancias reales, otras obviamente no. Pero en la segunda parte del libro, que hay microficción y microcrónicas, las microcrónicas tienen bastante cosas mías, aunque después yo lo di un giro, porque claro, obviamente hay que darle el giro ficcional, ciertamente, ¿verdad? Y si hubo una Julia, y si hubo una Marianela, y si hubo otro personaje, ¿okay? Y si fui boleado en la escuela Doctor José Padín, acuérdense de eso, allá en Nova Verde, Bayamón, ¿okay? Todo ese tipo de cosas. Pero entonces yo trabajo, ¿verdad? Esa microcrónica de una manera que el final nos dé una sorpresa, ¿okay? O que de alguna manera nos ponga a pensar, porque como bien dijo Ricardo, hay algo de ese sesgo filosófico, ¿okay? De ese sesgo del pensamiento, que para mí es muy importante. Aunque en uno de los cuentos yo me burlo de los filósofos, ¿okay? Me burlo de los filósofos, especialmente en un cuento que lleva el cuento de las vacas, ¿cómo se llama? A mí se me olvidan los títulos de mi propio. Un cuento en que de pronto desaparecen las vacas del mundo, ¿verdad? Que es el deseo de mucha gente, ¿verdad? La cuestión de los que no comen carne y también por aquello de lo que lanzan, ¿verdad? De lo que hacen al espacio, y el efecto invernadero, pero las vacas desaparecen y esto crea un caos en el mundo, ¿verdad? Y por eso es que él decía ahorita, si usted escucha un mugido, tenga cuidado, ¿ok? Y hay una parte donde los filósofos tratan de entender qué está pasando, el cuento está dividido en varias partes, y en ese momento el filósofo pone una compañía, se convierte en un mercader, ¿okay? Y se llama Aporías Inc., ¿okay? Y saca provecho de las circunstancias para ganar dinero, ¿okay? Así que eso está en esos cuentos. Otro cuento que me gustó mucho, y ahorita voy a leer algo de las microficciones, es el cuento de la vara de aceite, que como bien dice Ricardo, tiene la posibilidad de que se pueda convertir en una novela, pero yo no quería eso. Y hay dos personajes que son policías, Consuegra y Riverita. Y esto no es al azar, ¿ok? Porque de hecho el personaje de Consuegra, como yo le iba a trabajar, iba a ser hijo de exiliados cubanos. Y yo no sé si usted sabía esto, ¿verdad? Pero hace muchos años atrás, un señor que se llamaba Alejo Maldonado había secuestrado al hijo de un consuegra que era boyero. Entonces yo quería poner eso en el cuento y dije, no, esto es mucho remoto. Así que dije, no. Me sonaba que Consuegra y Riverita sonaba nice. Y ahí está. Marta Ponte del cine me dijo, ay, pero ahí tienes, puedes escribir más cuentos. No me interesa seguir el rastro a estos señores porque yo necesito crear otras cosas, otros mundos, otros personajes, otras atmósferas, ¿ok? Así que lo siento por los amigos que esperen más historias de Consuelo y Riverita porque no las va a ver, ¿okay? No las va a ver. En ese cuento para aceite es, como dice Ricardo, una parodia del cuento policial. Yo siempre quise escribir cuentos policiales, leí muchísimo cuentos policiales y además novelas policiales. Pero llega un momento que uno dice, bueno, a mí no se me ocurre nada interesante para decir algo policial, ¿verdad? Yo voy por otro camino, porque lo mío es buscar la manera de desnudar ciertas circunstancias en el mundo y exponerlas ante una persona que no siente ningún tipo de orientación, ¿ok? Y que se fragmenta, como dice Ricardo. Y yo creo que eso es uno de los grandes temas de mi poesía, de mi teatro, bueno, de prácticamente todo lo que yo he hecho, ¿ok? Que eso en algún momento me pueden psicoanalizar, o mi esposa que es psicóloga me puede hacer un análisis interesante ahí. Bueno, yo les voy a leer de la parte de los microrelatos, que se titula Ejercicio de la cólera, gracias, microcuentos, nanorelatos y microcrónicas.
Este se titula Relatorio. Ella está viendo un video en el que un hombre inocente es arrestado por la policía. Esto ocurre en Los Ángeles, California. El hombre es negro, su perro está tranquilo y comienza a ladrar en el auto. La policía sale con el hombre negro esposado en dirección de la patrulla. El hombre no se resiste. La multitud protesta. El perro sale del auto. Uno de los policías empuña una escopeta. Apunta hacia el can. El animal avanza para defender a su amo. El policía dispara 2 veces. El perro cae abatido. La gente grita, se enfurece y llora. Ella me cuenta todo lo que ocurre en el video que observa desde su computadora. Yo leo. ¿Sabes lo que es eso?, me pregunta. Sí, le contesto, sin conmoverme un ápice. Un perricidio. Y vuelvo a sumergirme en la lectura de una novela en la que no hay videos, ni perros, ni policías, ni hombres negros. Aquí hay uno que lleva por título, voy a buscarlo por aquí, Invención de la ciudad. Yo había escrito un cuento sobre la ciudad que aparece en mi libro, mi primer libro de cuentos, Contramundos. Y a mí se me había perdido ese cuento y yo escribí este cuento para sustituirlo. Pero después, felizmente, el cuento apareció justo cuando iba a presentarlo a mi editor. Así que le dije, no coloques ese cuento, llévate este otro que es el original. Pero me quedé con que, cónchale, ese cuento era bueno, el que yo escribí. Así que está aquí. O sea que yo mismo me estoy reescribiendo. ¿Ok? Y se llama Invención de la ciudad. Y dice, la ciudad era impenetrable. Intenté en vano arribar a ella. Todas las rutas posibles parecían converger en su centro. Pero cada vez que tomaba uno de esos trayectos, se tornaba al punto exacto de donde había partido. Luego de varias horas, decidí darme por vencido. Me senté a la vera del camino. En ese instante, un anciano ciego, guiado por un niño, se me acercó. Sus ojos eran 2 cuencas oscuras en las que clavé involuntariamente la mirada. Mi visión no podía apartarse de aquella oscuridad aviesa que parecía tragarme. Yo me llené de pavor y respingué. El niño ni siquiera se inmutó. En ese momento el anciano ciego se dirigió a mí con voz proverbial. No temas, sé lo que estás persiguiendo. Hizo una pausa que duró casi una eternidad. Entonces sus palabras adquirieron un rumbo enigmático. Solo aquello que no está al alcance de los ojos puede ser descubierto para siempre. Una fuerza exterior a mí hizo que yo apartara la mirada de aquellos 2 toneles poblados de sombras. La voz del anciano labró en el viento la estela de un susurro que repetía una y otra vez la palabra siempre, hasta que sentí que yo estaba en ningún lugar. Jamás me moví, jamás volví a abrir los ojos, jamás el anciano pronunciaría su sentencia, jamás el niño seguiría incólume junto al ciego, jamás escucharía aquel susurro en el aire, jamás. Porque desde el momento en que cerré mis ojos, vine a ser esta ciudad que nunca dejaría de habitarme. Wow. Bravo. Y ese, Bravo. y ese fue, ¿verdad?, una reescritura de En busca de U, que era el cuento aquel original, que de hecho esto está basado en una experiencia que tuve en Syracuse, donde yo traté de llegar a un hotel y no podía porque cada una de las salidas me tiraba un rumbo distinto. Y mientras más cerca estaba yo del hotel, más lejos me botaba. Entonces fue una cosa pesallesca, ¿no? O sea, que pues, para que usted vea que de estas cosas uno puede sacar. La rotonda. Sí. Y entonces, no voy a leer todo, obviamente, porque aquí hay un cuento que me gusta mucho, que el microcuento aquí se llama Sharon. Bueno, no se llama Sharon. Se supone que se llama Shannon. Pero ya me comprometí porque dije el nombre. Pues tiene 2 estrellitas donde se supone que vaya la O. Mira, no hay ninguna O. Tiene que ver con una experiencia en Aguadilla, con un personaje de los muchos que habitan cerca de nosotros, de cosas que suceden, ¿verdad? Y cosas que hacen, que a veces son alocadas. Lo van a ver por el cuento por donde voy. Que no tiene nada que ver con amor, por si acaso, ¿verdad? Que no vaya a empezar, okay. Pobre Sancho Panza, aquellas noches del hotel La Gran Cima bebíamos hasta el amanecer. Todos éramos jóvenes e incansables. No pasábamos de los 24. Como todas las noches, vino a buscar a... Entonces no puedo decir los nombres. Como de
todas las noches también vino a husmear por la barra a ver a quién le pagaba los tragos. Esa noche en particular las víctimas de Shang-U sumaron 0. Como siempre Kat no llegaba. Shang siempre consiguió beber de gratis. La suerte le había deparado cantinero nuevo. Como todas las noches Shang terminó borracha como tuerca. A mitad de la escalera había 2 estatuas. Una de Don Quijote, serio, otra de Sancho Panza, sonriente. Como todas las noches, Shang bajó a prisa las escaleras con los ojos llenos de lágrimas porque Cal no terminaba de llegar. Como todas las noches, Shang se despedía lanzando amenazas incomprensibles en el idioma de los borrachos. Esa noche Shang dio un traspié, abrazándose de Sancho Panza sonriente, fue a dar la escalera abajo en el pavimento. Ella no sufrió mayores consecuencias. Su vista se encontró con la mirada sentenciosa de Don Quijote. Shang se levantó del suelo, sacudió su traje y desapareció del hotel. Sin embargo, Sancho Panza, partido en 2, dejó de sonreír. Wow. Y finalmente, quiero leer este cuento que se titula Julia, que es una microcrónica, como les dije, pues tiene que ver con cosas de la vida de uno. Y tiene que ver con una noviecita de la infancia, ¿verdad? Intermedia. Cuando yo estudié en Cagua, yo viví un tiempo en la ciudad de Cagua, como 8 años. Como pueden ver, yo he estado en muchos lugares. antes de vivir en Aguadilla viví en Isabela primero y ahora estoy viviendo en Isabela otra vez. He vivido, o sea, para 57 años he vivido en tantos lugares en este país. Bueno, pues Julia. Cursaba el 7º grado en la intermedia Aide Caballero de Caguas. A los estudiantes que venían en guagua desde el barrio Cañaboncito les llamábamos campestres. Al poco tiempo me hice noviecito de una campestre llamada Julia. Era una chica muy blanca con el cabello color miel y una nariz a la italiana. Después del almuerzo nos íbamos a uno de los cubujones aledaños a la escuela para embracetarnos. Yo le daba muchos besos en la mejilla y ella sonreía. Apenas conversábamos. Un día no sé qué me picó. Le dije con cara de lechuga que la dejaba. Julia salió corriendo con todas sus lágrimas, marcando un camino por el cual nunca volvería hacia mí. Desde entonces, cuando nos topamos en aquel microcosmos escolar, me miraba con todo el desprecio del mundo. En 1979 me fui de la escuela. Mis padres regresaban al pueblo donde yo había nacido. No sé si realmente amaba a Julia, pero a juzgar por la medida de su odio, comprendí que fue la primera mujer que llegó a amarme en la vida. Muchas gracias. Espero que consigan